al conocimiento científico, a la verdad. Vamos a seguir trabajando hoy eso, vamos a problematizar un poco esa cuestión y lo vamos a hacer viendo los enfoques, los primeros enfoques de la epistemología como ciencia, como mejor dicho, como rama de la filosofía dentro del campo científico. Ya dimos una definición de epistemología, es justamente la rama de la filosofía que se dedica a establecer los criterios de demarcación del discurso científico. Esto dicho así, ¿no?, de manera compleja o con terminología más especializada, lo que quiere decir, yo se los dije varias veces, eh, es determinar qué discursos son sí, qué discurso, qué forma de conocimiento, o qué, mejor dicho, qué discursos que se proponen como una forma de conocimiento científico son verdaderamente científicos y cuáles no, es decir, distinguirlos de otras formas de pensamiento que vimos la clase pasada o la introducción, la clase pasada, si no recuerdo mal, cómo puede ser, bueno, el sentido común, ¿no?, es más cercano o a cada uno de nosotros, porque vamos a volver a trabajar cuando empecemos con la sociología, vamos a volver a trabajar sobre eso. El discurso del sentido común es nuestra primera forma de acceso al mundo que nos rodea. Pero bueno, lo vamos a problematizar un poco más adelante. Nos vamos a centrar hoy más en la clase de hoy, la clase de ayer, no, la clase de ayer. En la clase pasada hablamos tanto del sentido común como de el otro, digamos, gran molino de viento que vamos a construir, que es el discurso metafísico o, digamos, trascendente o el pensamiento religioso, mágico, bueno, de diferentes formas se lo, se lo puede nominar. Y vamos a ver, bueno, si alguno de ustedes ya pudo leer el texto que tenemos para la clase de hoy, y a eso voy antes de perderme o de irme por las ramas como hago siempre. Para la clase de hoy tienen la unidad, si mal no recuerdo, es la número 2 del texto del manual de Carbonelli y colaboradores, que ustedes lo van a tener como Historia del Pensamiento Científico 1. La clase que viene vamos a ver la historia del pensamiento científico número 2. Vamos a pasar, de hecho, ya a nuestra unidad número 2 en nuestro programa, el programa de la materia de Sociología y Conocimiento Científico, donde vamos a trabajar una tercera escuela, una tercera corriente de pensamiento dentro de la epistemología que viene a discutir, a poner en cuestión los postulados de las primeras dos que vamos a ver hoy. Que es, se lo suele llamar el giro historicista de la filosofía de la ciencia o de la epistemología, a partir sobre todo del trabajo de Thomas Kuhn. Y entonces vamos a trabajar estos, que involucra estos conceptos que tienen ahí ustedes como presentación de la unidad, el de paradigmas y revoluciones científicas centralmente. Hoy vamos a trabajar específicamente en esta segunda clase que corresponde a la unidad número 1 de nuestro programa, eh, lo que se llama el consenso ortodoxo dentro de la epistemología de la ciencia, dentro de la epistemología, de la filosofía de la ciencia. Los dos primeros enfoques, ¿no?, que van a dialogar entre sí también, sobre todo, ahora lo vamos a trabajar, pero si ya pudieron leer el texto, eh, ya tendrán una aproximación, sabrán de qué estoy hablando, que van a contraponer, digamos, donde la diferencia central radica, vamos a decirlo así, que me parece más interesante, en la secuencia lógica del conocimiento científico. Y entonces para los empiristas lógicos, los primeros de los cuales vamos a hablar, ¿no?, es el modelo inductivo de pensamiento,
el que garantiza arribar al conocimiento científico, mientras que Popper, que ustedes lo tienen ahí, tienen un texto de Popper como bibliografía complementaria, mientras que Popper va a discutir, ¿no? este postulado y va a contraponer su propio enfoque. Popper es un discípulo, ¿no? Digamos, en realidad formado bajo o con, digamos, los empiristas lógicos, pero va a arribar a ciertas críticas que lo van a llevar a proponer su propio enfoque basado en el falsacionismo, o lo que él llama el falsacionismo, y que se basa más en un proceder deductivo de pensamiento. Solo como presentación de la clase de hoy, ahora vamos a ver de qué se trata. Para quienes ya leyeron el texto ya les va a sonar, porque es de eso fundamentalmente lo que trata esta segunda unidad o este segundo capítulo del manual de Carbonell y colaboradores. Tengo que decirles que es la clase más aburrida del curso. Esto es, digamos, yo soy el primero que lo nota. Acompáñenme, no sé, no veo a nadie ahí, parece que estoy hablando solo. Eh, Tengan paciencia. Van a entrar en el parcial varias cosas de las que vamos a hablar el día de hoy. Eh, pero sí es dentro de esta primera parte de la materia, que no deja de ser la parte más aburrida, tal vez el sesgo de mi formación. Yo soy sociólogo y me gusta la sociología, no así la epistemología, que sí me interesa, pero reconozco que esta parte suele ser un poco más áspera del curso, y esta probablemente es la clase menos llamativa, pero es muy importante que sepan en cualquier programa, esto sí, también, en cualquier programa de conocimiento científico, introducción al conocimiento científico, al pensamiento científico, estas categorías ustedes tienen que tenerlas muy claras. ¿Mm? ¿De qué se trata el proceder inductivo, el deductivo, la secuencia, digamos, en la forma de arribar al conocimiento? Nosotros la vamos a seguir trabajando o vamos a seguir haciendo mención a esto. Eh, Tal vez este año un poco menos porque no vamos a tener una clase de metodología. Yo les dije en la presentación del curso, hablamos un poquito de metodología y ahora lo podemos retomar. Pero, pero bueno, en fin. Esa es la clase de hoy y ya les presenté la siguiente. Y como les decía, para la siguiente, para no olvidarme, porque vieron que yo me olvido de las cosas, van a tener el capítulo que sigue del manual de Carbonell y colaboradores, ¿no? En la secuencia se llama Historia del conocimiento científico, del pensamiento científico número 2, y ahí van a trabajar fundamentalmente los postulados o el enfoque de Kuhn, que ustedes también tienen ahí un texto como bibliografía optativa. En ninguno de los dos casos tienen que leerlo, realmente. Tanto el de Popper de la clase de hoy como el de Kuhn están como optativas porque son la fuente, digamos, y van a estar citados en los otros textos. Eh, pero bueno, en este caso no es tan necesario que se acerquen a la bibliografía si tienen que elegir, que se acerquen a bibliografía optativa. Lo que sí les sugiero, que yo se los puse en la clase de hoy, pero bueno, eso fue nada, más bien arbitrario. Lo que sí les sugiero es que se acerquen al final de la clase de hoy, si no lo hicieron todavía, o de acá la semana que viene, o bueno, cuando puedan, pero a la guía de lectura número 2, o de ejercicios, de actividades prácticas número 2, que yo ahí les adjunté. Ustedes van a tener un texto muy cortito, no es tan cortito como el anterior, que era una noticia periodística. Esto es yo creo que ya se los comenté. Eh, es una nota de un portal, de un medio de divulgación científica que se llama El Gato y la Caja, sobre justamente que pone en cuestión
Se llama de manera muy sugerente, creo que, si mal no recuerdo, ¿por qué hay que creerle a los científicos? Y entonces desentraña un poquito sobre el método. Y ahí están puestos en cuestión, digamos, los modelos inductivo, deductivo, las formas de arribar, ¿no?, a certidumbres informadas, que es lo que hace la ciencia. Vamos a charlar ahora por qué no hablamos de verdad. Creo que un poco lo hicimos la vez pasada igual. De hecho, lo hicimos y vamos a retomar esas definiciones. Y sobre la distinción al interior de las ciencias, que hablamos la clase pasada, hablamos de la diferencia entre las ciencias formales y las ciencias fácticas. En la clase de hoy estaba repasando un poco los contenidos, no vamos a empezar a desentrañar, pero lo vamos a dejar para la clase siguiente, cuando ya presentemos la sociología. Vamos a empezar a pensar en la diferenciación o las diferenciaciones al interior de las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas, charlamos la clase pasada, si no recuerdo mal, abarcan desde la astronomía. Yo les decía, cuando era chiquito me gustaba la astronomía. La astronomía versa sobre cuerpos celestes que están a millones de años luz. Y hasta, digamos, la biología, que estudia microorganismos que no son visibles directamente a la vista, que necesitamos un microscopio para poder observarlos. Todo lo que hay entre medio, incluido la sociología, la historia humana, todo esto forma parte del campo de las ciencias fácticas o las ciencias empíricas. Y la pregunta con la cual nos vamos a quedar al final de la clase de hoy, cuando revisemos la idea de consenso ortodoxo, es si a todas estas disciplinas tan diversas, que estudian cosas tan diferentes y tan lejanas una de la otra, y en distintos niveles de la realidad, les cabe una misma metodología o un mismo método. Esa es como la conclusión a la que, más que conclusión, es una pregunta que vamos a dejar la clase de hoy, que vamos a empezar a resolver la clase que viene y vamos a terminar de trabajar la clase introductoria a la sociología, que va a ser el 2 de septiembre. No la que viene, sino la siguiente. Acuérdense, yo ya les actualicé el programa que tienen ahí en el campus. Acuérdense que después del 2 de septiembre, la clase del 9 de septiembre, yo no voy a estar porque voy a estar de viaje. Ya hablé con la profe Florencia, que es la profe de la Comisión 1 este año. Ella es adjunta acá y yo soy adjunto allá. Y yo no la conozco, no nos conocemos personalmente, no nos conocíamos de hecho. Y la verdad, nada, recopada, muy accesible. Ella me dijo que se iba a encargar de la clase, que no había problema, que le pasara la programación y más adelante charlamos mejor eh, de qué, de la programación. Yo este año del curso la pensé sin tener en cuenta esa clase. Es decir, que los contenidos estén distribuidos en las clases que sí vamos a tener y que sí van a tener conmigo, pero más adelante, y de acuerdo a cómo lleguemos a las próximas dos clases, eh, vamos a ver, yo les puedo decir, pongámonos de acuerdo, qué les parece a ustedes mejor, si repasar la primera parte del curso o ya eh, seguir con la segunda parte del curso. Piensen que al 16 de septiembre yo ya estoy de vuelta del viaje, llego el día anterior, de hecho. Tenemos nuestro parcial, nuestro primer examen ahí presencial en el instituto. Entonces piensen, así yo voy charlando también con la profe, si tienen dudas, consultas, no sé. Vamos a hacer igual, yo sé que se los prometí, lo vamos a hacer la clase, la del 2 de septiembre, la última clase que van a tener conmigo. Vamos a ver un poco el formato del parcial. Y qué espero yo evaluar en ese parcial.
Y después, piénsenlo, con la profe pueden repasar esta primera parte del curso, pueden aprovechar para tener otro, digamos, eh, otro punto de vista, ¿no? Yo entiendo que en este caso la profe Florencia sabe bastante de epistemología, así que tal vez la puedan aprovechar. eh, o ya avanzar con la segunda parte del curso, que es la sociología. Eh, pero bueno, eso después lo seguimos pensando. Nos quedan dos clases, además de la clase de hoy, eh, y tres clases antes del parcial. Así que solo para que lo tengan como horizonte, que el parcial viene rápido. Parece que no, pero la primera parte del curso se termina rápido. Por suerte igual, porque les digo, a mí es la que me resulta más aburrida. Eh, y, y bueno, el parcial ya casi está a la vista, no es tan lejano. En un mes ya tenemos nuestro parcial. Vamos a la clase de hoy, ¿les parece? ¿O alguna cuestión así operativa que yo me estoy olvidando? Creo que no. Si... Bueno, en el campus tienen los materiales, ya, por ahora. Todos los que vamos a trabajar en esta primera parte del curso al menos, ya los tienen cargados. Entonces, donde nos quedamos la vez pasada, si ustedes recuerdan, a grandes rasgos, es en lo que vamos a llamar, yo no sé si se los dije con estas palabras, creo que sí, el proceso de secularización. Es el proceso de, es uno de los procesos, lo vamos a ver mejor la clase introductoria de la sociología o del surgimiento de la sociología. No me quiero detener tanto en eso hoy o en estas clases, pero creo que sí lo hablamos. El proceso de secularización, dicho en dos palabras, gruesamente es uno de los procesos concomitantes de la modernización, del pasaje de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, de el modo de producción, como lo va a llamar uno de los autores que vamos a ver en la segunda parte del curso, en la sociología, Karl Marx, el modo de producción de la vida, de reproducción de los hombres, feudal a el capitalismo moderno, donde el pensamiento, la cosmovisión de mundo, una palabra que yo no sé si ya se las dije, pero lo vamos a repetir bastante, que abarca, digamos, las distintas formas de conocimiento humano, hegemónicas o predominantes en la época, dentro de esa visión de mundo, la forma en que comprendemos las tres dimensiones de la realidad. ¿Se acuerdan de la primera clase o de la clase anterior? Las tres dimensiones de la realidad, la natural, la social y el tiempo como transversal. Bueno, la forma de comprender esas tres dimensiones de la realidad en términos generales, en una época determinada, la vamos a llamar visión de mundo, siguiendo a otro autor que vamos a ver en la segunda parte de la cursada, que es Max Weber, o cosmovisión, la comprensión que tenemos de la realidad que nos rodea. Bueno, en la sociedad tradicional, como ya vimos, durante la Edad Media e incluso antes, durante la Edad Antigua también, desde el pensamiento aristotélico, estaba fuertemente influida, bueno, valga la redundancia, fuertemente influida por el pensamiento aristotélico, por el uso del pensamiento aristotélico, sobre todo que había hecho la religión cristiana, ¿no? Para explicar eh, justamente todas esas dimensiones de nuestra realidad a partir de la existencia de un ser trascendente, único, cuya voluntad es, ¿no?, inapelable y misteriosa, que no podemos comprender ni resulta directamente visible.
Entonces, a partir de, y esto yo lo iba a decir y me olvidé. Tengan en cuenta lo siguiente, cuando hablamos de epistemología, yo creo que se los dije en la clase pasada, cuando hablamos de epistemología y hablamos de estos autores que vamos a ver ahora, empezando por los empiristas lógicos, estamos hablando fines del siglo XIX, principios del siglo XX, más o menos años 20 del siglo XX. Ya cuando hablamos de Karl Popper lo vamos a ubicar históricamente entre los años 30, incipientemente, y los años 50. Y para el caso de Kuhn, él va a desarrollar su obra a partir de los años 50 y va a ser muy influyente de los años 60 en adelante del siglo XX. Ahora, la ciencia moderna, tal como la conocemos, digamos, y como charlamos, data más o menos del siglo XV, ¿no? Podemos poner, digamos, como la ciencia, digamos, como en la concepción de ciencia, acuérdense, nosotros la podemos rastrear hasta la era presocrática, pero la idea de ciencia que tenían los griegos, ¿no? Que se condensa o que cristaliza en el pensamiento aristotélico, es muy diferente de la ciencia moderna. Y se basa en esto que charlamos, ¿no? La diferencia entre el pensamiento metafísico y el pensamiento científico moderno, donde el hito ahí, que podemos poner histórico, es la vida de Galileo. Y las reflexiones de Galileo, más allá de sus descubrimientos concretos en el campo de la astronomía y la física, también la forma en que Galileo arribaba o proponía llegar a una verdad de carácter científico, donde el saber, el conocimiento, se deriva no de apelar a conceptos trascendentes o entidades suprahumanas trascendentes, ¿no? Como la fuerza detrás de los elementos, el pensamiento aristotélico, o la voluntad de Dios detrás de los fenómenos de cualquier tipo, sociales, naturales, etcétera, como tradujo la religión cristiana, ¿no? El pensamiento aristotélico, sino de la observación de los hechos. Los hechos explican la realidad observable, la realidad empírica, cuando siempre yo no sé si ya les dije, cuando hablamos de empírica, cuando hablamos de realidad empírica, cuando hablamos de empiria, hablamos de fenómenos observables de alguno de esos órdenes de la realidad, ¿no? que ya delimitamos. Y entonces cualquier fenómeno dentro de la realidad empírica no se explica por un concepto abstracto, ¿no? que existe independientemente de la concreción de esa realidad, o por la voluntad divina, ¿no? Sino por otro hecho de la realidad empírica, igualmente observable, igualmente explicable, igualmente pasible, mejor dicho, de ser caracterizado en sus atributos y explicado por otro hecho a partir de una cadena causal. Los empiristas lógicos van a tomar esta premisa con la que Galileo trabajó de manera, digamos, no, no explícita, tal vez, y, digamos, van a proponer entonces, como les decía, la delimitación de una ciencia dentro de la ciencia o de una rama de la filosofía dentro de la filosofía también, como un campo del pensamiento científico, que es la epistemología. Que la epistemología debe dedicarse entonces, yo no sé, esta presentación es un conjunto de presentaciones, estoy medio perdido de dónde están las cosas, pero no importa, ya vamos a ir llegando. Que, como les decía, se dedica a atribuir o no el carácter de científico a un discurso que se propone como tal.
Entonces yo les decía, historizándolos, estamos hablando de un conjunto de pensadores que se lo denomina usualmente el Círculo de Viena, porque eran todos austríacos, de hecho se conocían entre sí, donde entre los que tienen mencionados ahí está también Karl Hempel, que ustedes, yo les había mencionado, tienen un trabajo para leer, pero que es bibliografía complementaria. Eh, y es un conjunto de pensadores austríacos, ¿no? Que vivieron hacia el final del siglo XIX, principios del siglo XX, que es más o menos el momento en donde se están delimitando, ¿no?, las ciencias. Ahora vamos a charlar un poquito, donde se da la delimitación, vamos a decir mejor, se da la delimitación definitiva, casi definitiva, al interior del campo científico entre diferentes disciplinas. A ver, lo presento rápidamente porque si no, no se entiende. Desde el siglo XV en adelante, porque va a ser, digamos, un objeto o una cuestión sobre la cual vamos a pensar hacia el final de la clase de hoy y que nos va a ir derivando al surgimiento de la sociología. Pero entre el siglo XV y fines del siglo XIX, a partir del trabajo de Galileo, hay un aumento acumulativo y exponencial, de hecho, de avances científicos en el campo de la realidad natural o de la dimensión natural de la realidad. Yo decía, desde la astronomía hasta la biología, ¿no? Pasando por, digamos, los diferentes campos, física, química, etc. La delimitación definitiva de las ciencias se empieza a dar en la segunda mitad del siglo XIX, cuando empieza a surgir el pensamiento, la reflexión sobre lo social. Porque esos diferentes procesos, dentro del proceso de modernización, que vamos a ver más adelante, pero bueno, yo ya les estuve hablando, el proceso de secularización es uno, los cambios en el modo de producción de la vida material, que podemos identificar a partir de la revolución industrial y otros que vamos a ir trabajando, empiezan a suscitar efectos no, digamos, empiezan a suscitar efectos sobre los cuales van a empezar a preocuparse crecientemente lo que después va a llamarse el conjunto de ciencias humanas. Bueno, en fin, acá me fui un poco por las ramas, pero ¿qué pasa en el grupo? No, pero, perdón, Estamos perdón. votando para saber si le decimos que la profesora Florencia nos dé repaso para el parcial o avance con los siguientes temas, pero está ganando por afano repasar para el parcial. Ah, Quizás está estaría bueno bien. que le comunique a la profe cuáles serían los conceptos primordiales que nos va a evaluar y nos sacamos las dudas Sí, sobre eso. sí, está bien, Janina. Sí, sí, voy a hacer eso. No, lo que yo le quería decir, perdón que me meta ahí, pero no hace falta que lo decidan hoy. ¿M? Es más, no lo decidan hoy. O tengan ya un horizonte si ya tienen pensado que prefieren más bien un repaso de esta primera parte, teniendo en cuenta que es el parcial. Pero no hace falta que sea hoy. Digamos, yo de hecho, como les decía, voy a hablar de esto con la profe dentro de, supónganse, 1 o 2 semanas, ya con el curso más desenvuelto. Pero bueno, está bien, si lo quieren ir pensando. Sí, hasta ahora votó el 50% de la clase y el 100% de los votos dice repaso para el primer parcial. Se ve que tenemos miedo de no pasar el primer parcial, por eso Sí, no, está no estamos bien. mirando tan allá para el segundo. Estamos concentrados acá. Puede ser, sí, porque esta primera parte, este año, mejor dicho, este año o este cuatrimestre, esta primera parte tal vez nos quede un poco más corta, porque, ¿por qué era?
Bueno, en fin. No, nos queda un poco más corta si sacamos esa clase. Así que no, está bien. Pero bueno, como decía, no lo tenemos que decidir hoy. Recién estamos empezando, realmente. Recién nos estamos metiendo en la epistemología, que es el núcleo duro de esta primera parte. Así que está bien. Si quieren ya ir pensándolo, está bien, Profe, pero no arribemos hoy a una respuesta. O no hace falta que lo hagamos hoy. Sí, le hago una consulta. ¿Estas diapositivas están subidas al campus? No, ¿no? no la subí Eh, al final. ¿las puede subir o no las va No. a subir? No las voy a subir. ¿Saben por qué? Ok. No. Yo esto ya lo pensé, es más, con la comisión del primer semestre pasado, pensamos lo mismo. Pensamos lo mismo, fue una decisión unilateral mía. Cuando trabajemos directamente la lógica es esta. Yo siempre subía todo. Y mi lógica es, bueno, cuanto más ustedes disponen de información, mejor. Pero el semestre que pasó, yo decía, pensé un poquito, digo, estas diapositivas no las voy a subir, o estas presentaciones de la primera parte, porque estamos trabajando con un manual, ¿m? Que ya está pensado en términos didácticos. Entonces, ustedes ya tienen esta información en el texto y ya la tienen sistematizada, jerarquizada, ya tienen una interpretación, ¿m? De las ideas originales de los autores. Entonces, yo no quiero que caigan en la tentación de leer solo las diapos y no ir al texto. De hecho, el texto tiene, en varios casos, yo creo que se lo decía la vez pasada, en varios casos tiene esquemas mejores que los que están mejores que los que después yo puse en las presentaciones, como me salieron a mí. Ahora, para la segunda parte del curso, donde sí vamos a estar leyendo, por ejemplo, Durkheim, Marx o Weber, si bien también vamos a trabajar con manuales eh, pensados desde la pedagogía y desde la didáctica. De hecho, es del equipo de cátedra, el manual que vamos a trabajar, la profesora Fini y varios autores que, que vamos a trabajar en la segunda parte del curso sobre los autores clásicos. Tienen textos sobre los autores clásicos, Durkheim, Marx y Weber, eh, y otros que vamos a trabajar. Son profes de esta materia en otras comisiones. Pero sí vamos a trabajar más directamente de los autores y ahí sí yo les voy a acompañar con las presentaciones que vamos a usar en clase. Pero estas no, porque quiero que lean el texto, realmente. No es lo mismo charlar estas 2 horas y después repasársela, yo ya se los dije. Eh, no es lo mismo charlar estas 2 horas y después repasarse la presentación que ir al texto, en este caso. Y como son textos que están pensados justamente en términos del aprendizaje, o están pensados para el aprendizaje, es mejor que se remitan directamente al texto, para resistir la tentación, ¿no? De agarrar y, qué sé yo, ver un desgrabado de la clase o repasar la presentación. Yo les diría que vayan al texto, no son textos largos. Entonces, en esta primera parte del curso no, pero en la segunda sí. En la segunda, donde vamos a tener un nivel de complejidad un poquito mayor en los temas que vamos a tratar, sí les voy a subir las presentaciones. Eso lo estuve pensando en la semana, porque yo sé que les dije, la clase pasada charlamos sobre esto, y yo dije, sí, sí, se las voy a subir. Y después lo pensé un poco y dije, no, voy a hacer lo mismo que el primer cuatrimestre que funcionó, creo que funcionó bien. Tuvimos buenos resultados en el primer parcial, tanto la evaluación como el curso, creo que funcionó bien, entonces vamos a seguir con esa metodología. Todo esto parece que no es de mezquino o no es de profe forro, pero es como que me parece mejor, no, en este caso, yo no tengo problema, pero en este caso me parece mejor no subirle estas presentaciones, sí en la segunda parte del curso. Me parece que ahí sí les va a ser de más utilidad para identificar las cuestiones clave.
Estas presentaciones además son en esta primera parte del curso para que yo no me vaya tanto por las ramas y me acuerde qué tengo que decir. Eh, Van a ver que son muy escuetas en general, tienen dos o tres cositas para recordarme a mí en dónde estamos. No mucho más. Por eso lo Profe, ideal, entonces, sí. entonces para el primer parcial, sí o sí nos enfocamos en todo el texto de Carbonelli y el de Villanueva, que es el que aparece en la clase del 2 del 9. No, sí, eso después, es que en el 2 del 9 ya vamos a estar vamos a pensar un poquito esto que les decía, retomando la clase ahí con la pregunta de Janina. La próxima no, la próxima seguimos con epistemología. La clase del 2 del 9, en realidad vamos a terminar la clase que viene, y la clase del 2 del 9 vamos a pensar un poquito esta cuestión de la delimitación de las ciencias humanas. El rol de las ciencias humanas, o más que el rol, el lugar que ocupan las ciencias humanas dentro de el campo científico en términos generales y particularmente dentro del campo de las ciencias fácticas. Eh, y vamos a empezar así inicialmente entonces con la sociología. Por eso es que tienen el texto de Villanueva. Eh, para la primera parte del curso, el eje estructurante en términos de bibliografía es este texto, el de Carbonelli. En la segunda parte del curso, después lo pensamos mejor, yo no quiero tirarles todo por la cabeza, pero en la segunda parte del curso vamos a trabajar parte con el texto de Villanueva, parte con el texto de Serafini, que son dos manuales didácticos, solo que uno es de el equipo de cátedra de este instituto y el de Villanueva es de otra universidad. Eh, y parte vamos a trabajar también con los textos de autores, o sea, de los autores que vamos a ver. Ok, Por eso les entonces digo que está es un como poco... transición hacia la sociología, pero eso ya entraría en el segundo parcial. Ah, eso entra en el segundo parcial, sí, sí, El primer fundamental. parcial es Carbonelli. Exactamente. Fundamental acá, sí, lo voy a repasar ahora el parcial, pero estoy bastante seguro de que sí, y esto es importante. Como dice Janina, eso ya es de el segundo módulo de la materia. ¿Mm? Eh, Entra en el segundo parcial. Así Carbonelli que, hizo segundo no, parcial. No, 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 Carbonelli el Carbonelli primero. es este. Listo, listo. Villanueva hay colaboradores, Serafini colaboradores y los distintos autores que vamos a ir viendo. Sí, eso es segundo parcial. Voy a Y bueno, chequear igual. tener bien definidos los conceptos y los autores. O sea, Sí, porque como hay muchos autores eh, que se mencionan en toda la historia, bien los conceptos y los autores porque son importantes, ¿verdad? Porque hay otras materias que capaz que los autores no son tan necesarios que los sepamos de memoria, sino más bien los conceptos, pero en esta materia sí, concepto y sí, autor, ¿verdad? Ok, sí, sí. gracias, Eh, profe. sí, vieron, tiene esta particularidad. A ver, en este caso, por ejemplo, no importa tanto, de hecho, ni siquiera vamos a ver en qué se distinguen Neurath, Carnap y Hempel. Realmente, no nos importa. Vamos a hablar de los empiristas lógicos en términos generales como una escuela de pensamiento. Cuando hablemos de la próxima clase o hablamos del giro historicista de la epistemología o de la filosofía de la ciencia, el pensamiento de Kuhn es muy central y, digamos, hay conceptos que son de autoría de Kuhn, ¿no? Entonces ahí sí es donde entra esta cuestión de asociar autor a conceptos. Eh, pero bueno, en fin, siguiendo con la clase de hoy, entonces, para el empirismo lógico es una suerte de teorización de lo que la ciencia venía haciendo, insisto, en la segunda mitad del siglo XIX, fines incluso del siglo XIX, a principios del siglo XX, de lo que la ciencia ya venía haciendo desde el siglo XV, que era
derivar conclusiones de la observación de los hechos. Esto los empiristas lógicos van a llamar el método inductivo. Ustedes lo tienen en el texto bien desarrollado, por eso decía, esta diapositiva sí está buena por ahí, pero lo tienen igual desarrollado en el texto. El mecanismo inductivo consiste, en primer lugar, vamos a decirlo así, el mecanismo inductivo consiste, o la secuencia, volvemos al concepto de secuencia. Secuencia remite al orden, ¿no?, de los factores o de los hechos. Para el pensamiento inductivo es de la observación a la teoría. Entonces ahora lo vamos a fragmentar un poquito más, que es como ustedes lo tienen en el texto. El primer paso es la observación. Efectivamente, la observación de algún aspecto de la realidad empírica, de algún fenómeno de la realidad empírica. El ejemplo más pelotudo que pensé en la semana es la lluvia. Entonces, la observación de la lluvia. De la observación de la lluvia hasta arribar a la teoría de la lluvia o a una teoría del fenómeno de la precipitación, digamos, lo vamos a desglosar un poco más en pasos, pero lo importante es entender que la observación antecede a la teoría final. El primer paso es la observación de la realidad empírica, de un recorte de esa realidad que nos rodea en sus diferentes dimensiones. En este caso, la lluvia. Y lo segundo que van a decir, que van a colocar los empiristas lógicos en la secuencia, es tratar de encontrar una regularidad en esa sucesión de acontecimientos. Sí, la observación sistemática, vamos a decirlo así, la observación sistemática de la lluvia me llevaría a mí a la conclusión de que siempre que llovió paró. Este es el ejemplo pelotudísimo que pensé en la semana. Siempre que llovió paró. Entonces, O siempre antes de la lluvia hay nubes. Está nublado. bueno, sí, también. Bueno, está bueno. Esa es una cadena causal, ¿no? Pues ahí tenemos, y esto sirve, el comentario de Yanina sirve para explicar lo que yo decía, digamos, donde la lluvia, un poquito yéndonos para atrás, donde la lluvia ya no se explica por la voluntad divina o porque llora, o siempre que llueve, lo anteceden las nubes, y siempre que llueve, después para y eventualmente sale el sol. Uno se explica por la otra, aunque esto sea más descriptivo, ¿no? No estamos yendo al fenómeno meteorológico de la precipitación, de la condensación o del pasaje, ¿no?, de gaseoso a líquido, la condensación, de la condensación a la precipitación. Pero digamos, yo observo muchas veces, me interesa este recorte particular de la realidad que es la secuencia de la lluvia. Entonces, observo una y otra vez y encuentro una regularidad. Siempre que llueve, después para. O, como dice Janina, siempre que llueve, le anteceden nubes. La acumulación de muchas observaciones, dicho en términos de los empiristas lógicos, de casos particulares, me permiten arribar a una generalización, que es la que yo ya les adelanté. Siempre que llovió, paró. Dicho, ¿no?, popular. Siempre que llovió, paró es enunciado de esta manera, o formulado, sí, dicho de esta manera, es una formulación general o un enunciado universal. Es decir, abarca todos los casos particulares posibles. Pasé de una observación, digamos, de una única observación, de un caso particular, por constatación de regularidad y acumulación de otros casos particulares, a una ley general. Yo puedo decir, digamos, con determinada certeza, que siempre que llueve para. O siempre que llueve antes hay nubes, lo mismo, no importa.
Pero ¿se entiende ahí el esquema, la secuencia de arribar al conocimiento? El conocimiento al que yo arribé es que siempre que llovió paró. ¿Cómo lo hice? Bueno, a partir de la observación de la realidad. Observé una y otra vez que me puse a mirar la lluvia y eventualmente, siempre que llueve, después para. Entonces, dentro del pensamiento inductivo, o para el pensamiento inductivo, que los empiristas lógicos van a proponer como la metodología científica, ¿no? Como ese criterio de demarcación del que yo les hablaba, ¿no? Entonces, ¿qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es la derivación de leyes generales del análisis sistemático, la observación rigurosa de casos parciales o de casos únicos, ¿no? Concretos, siempre, ¿no? De recortes de la realidad empírica. ¿Se entiende esto, chicas, chicos? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Miren que es importante, ¿eh? Entonces, y acá está bueno, los datos, el dato es la observación de la realidad, es la observación de ese primer caso o de ese caso, ¿no? Adquieren un protagonismo, ¿no? Muy importante. Se infiere a partir de los datos. Insisto, insisto con la secuencia. La teoría deriva de los datos. Las leyes generales a las que pretende arribar la ciencia, esto, explicar, bueno, el de la lluvia no es por ahí un buen ejemplo, porque estamos hablando en términos puramente descriptivos. Otro ejemplo, profe. Pero, no, el tuyo, Janina, es mejor para no meternos en el fenómeno meteorológico. Siempre que llueve, antes hay nubes. Entonces, las nubes explican la lluvia. No importa la condensación y la precipitación. Vamos a decirlo así, brutamente. Yo quiero explicar la lluvia, lo hago a partir de las nubes. Es mejor entonces tu ejemplo finalmente. Yo porque se me ocurrió en la semana ese dicho popular y entonces, de la observación reiterada de la lluvia y de las nubes que lo anteceden, puedo explicar la lluvia a partir de la formación de nubes. Lo importante es, como decía, entender que la lluvia, digamos, que el enunciado general, siempre que llueve, antes se forman nubes, es la conclusión, o digamos, sí, es en definitiva la conclusión de la observación sistemática, ¿no? La identificación de la regularidad, en primer lugar, la identificación de la regularidad, como dijo Janina, siempre que llueve, antes hay nubes. La constatación de que esa regularidad se da no solo en el primer caso específico que observé, sino en todos los casos que los empiristas lógicos van a llamar los casos confirmatorios, que son los que voy a hacer después de haber visto por primera vez las nubes antes de la lluvia. Y que efectivamente en algún momento me permiten formular como enunciado general, ¿no? O imputarle, ¿no? Como causa de la lluvia la formación de nubes. Esto... Bueno, esto es más o menos lo que les vengo diciendo. Pues pasemos directamente al modelo hipotético deductivo de Popper. Ahora,
Estas, insisto, el método, el proceder inductivo de pensamiento es lo que los empiristas lógicos van a proponer como criterio de demarcación para la ciencia. Ya se los dije, ¿no? Digamos, la ciencia procede de esta manera, imputa siempre, por eso está bueno, digamos, el ejemplo de la cadena causal. La ocurrencia de determinados hechos se explican por la ocurrencia de otros hechos anteriores y no por la intervención divina o, digamos, conceptos abstractos que estén por detrás de lo directamente observable. Entonces, lo importante, o digamos, lo que es a destacar, es el lugar de la observación. Primero, dos cosas, mejor dicho, podríamos decir. La importancia de la observación, que esto es, digamos, desde el siglo XV, ¿no? Y desde eh, los avances o el trabajo de Galileo, es como, de hecho, venía funcionando la ciencia antes de que los empiristas lógicos se pusieran a pensar en la epistemología como la ciencia que se dedica a establecer el criterio de demarcación entre la ciencia y la no ciencia. Entonces, la importancia de los hechos, y el otro es la secuencia, y el problema es la secuencia. La secuencia es en lo que no van a estar de acuerdo todas las escuelas epistemológicas que vamos a ver. O mejor dicho, fundamentalmente no va a estar de acuerdo Popper, que, como les decía, Popper se formó dentro del Círculo de Viena, era también austríaco, se formó en su juventud como epistemólogo. No me acuerdo de qué formación de qué era Popper, pero ningún epistemólogo se forma como epistemólogo. Kuhn, por ejemplo, era físico, ¿no? Pero son científicos que se van a dedicar a pensar, ¿no? Sobre justamente el criterio de demarcación o de limitación de la ciencia. Popper se formó dentro del Círculo de Viena, pero, digamos, va a empezar a diverger su opinión respecto de la secuencia del conocimiento científico, centralmente de esta idea de que la observación de los hechos antecede a la teoría. Popper va a decir que hay una falla lógica en esa secuencia. Acá el texto le da otro ejemplo, que es el de la dilatación de los metales, ¿no? Todos los metales se dilatan con calor. Simplemente que algunos a temperaturas mucho más bajas, como el bronce, y otros a temperaturas demasiado extremas. Pero digamos, es un enunciado que vale para todos los metales. Y O es el siguiendo con ejemplo. el ejemplo, no siempre que hay nubes va a llover. Bueno, lo que va a decir Popper es, ¿cuántas veces necesito yo observar la lluvia para arribar a la conclusión de que siempre que llueve anteceden las nubes o que siempre que llovió paró? Popper va a decir, hay una falla lógica en ese proceder. Yo no puedo pasar nunca de enunciados particulares. Esperen que voy a silenciar, porque no sé, soy yo que tengo el ruido ambiente. Pero yo quería Ah, sí, Romina, pasa que se te escucha. sí, con este colectivo, disculpen. Ah, Eh, Era que todo se está llevando a un pensamiento científico, todo lo que va haciendo las pruebas, todo, lleva a de probar. ¿Por qué? no te escuché nada, la verdad. Si te soy sincero, escuché algunas partes, escuché probar, por ejemplo. El por qué y el pensamiento científico. ¿Se escucha? Creo que te entendí. ¿Por qué el pensamiento científico? Sí, profe. Que ¿Qué te lleva cosa? todo esto, te lleva todo lo que es la lógica, todo lo que va pensando el pensador, te lleva a sacar un pensamiento científico. Igual, que ¿Soy yo solo o la escuchan mal a Romina? No, no se escucha bien.
No, no se escucha nada. De última, si querés, ponela en el chat y ahora la vemos. La pregunta o la observación, lo que sea. No importa que, digamos, demore, después volvemos sobre eso. A ver. ¿En qué estaba? Entonces, la inducción no proporciona, en términos lógicos, una base para la formulación de leyes científicas. Lo que decía Janina. ¿Cuántas veces yo tengo que observar la lluvia para decir siempre que llovió paró? Con certeza. Todo te lleva al pensamiento científico del por qué. Bueno, a ver si te entiendo, Romina. A ver. Si te entiendo, vamos a hacer un paréntesis por la pregunta de Romina. Si te entiendo bien, no solo se trata del por qué, nosotros estamos muy centrados en el por qué, en lo que se llama la causalidad. Pero el pensamiento científico es más que la causalidad, es la comprensión de la realidad en esas diferentes dimensiones que vimos en la primera clase. No solo la causalidad, es importante la descripción misma de los fenómenos correcta, que se corresponda con la realidad empírica, es también necesaria. Para atrás, bueno, eso lo van a ver un poco en la guía de trabajos prácticos número 2. Y para adelante también, y cuando veamos un poco más las divisiones al interior de las ciencias fácticas. Y para adelante también se trata muchas veces de predecir, aunque son pocas las ciencias que pueden predecir a ciencia cierta, como se dice coloquialmente, también se trata de eso. En la primera clase, en la clase de presentación, nosotros ya les dije, este año no vamos a hacer una clase de metodología porque el semestre pasado me pareció aburrida y que no sumaba mucho. Pero ustedes en esa clase, o en el texto de la clase de presentación, ustedes tienen los diferentes tipos de objetivos que se propone la ciencia, ¿no? Que van desde lo exploratorio, pasando por lo descriptivo, pasando por lo explicativo, ¿no? Que es el porqué, y hasta lo predictivo. Eso también viene a colación del trabajo práctico número 2, en realidad que yo no se los dije, les hablé del texto, pero no les hablé, hago un paréntesis largo siempre, y yo sé que como que uno se puede perder en esto que digo, sobre la relación que tienen las ciencias con el método experimental. Para la predicción de fenómenos es bastante importante la posibilidad, o digamos, sí, digo bien, la posibilidad de experimentar. La cuestión de la experimentación implica para las diferentes ciencias no solamente un desafío, sino también cuestiones éticas involucradas. Ustedes tienen, yo se los mencioné en la clase que viene, la clase pasada. En el trabajo práctico número 2 tienen la referencia al experimento de Stanley Milgram sobre la experimentación en ciencias sociales. Pero después lo charlamos eso. Es Lo que dice guía número 2. Sí, la guía número 2. Eso hay que enviárselo a algún lado, había dicho que no, ¿verdad? No. Ah, ok. Pero eso después lo charlamos más adelante. Sigamos con esto, porque yo les dije, y la pregunta no es retórica, ¿cuántas veces tengo que observar la lluvia como caso particular para arribar a la ley, como ley general, siempre que llovió paró? ¿Con cuántas veces usted se sentiría satisfecho? No, según Popper no existe ningún número de casos No existe, confirmatorios. claro, no existe. Popper dice,
nos lleva a una regresión infinita, porque yo tendría que observar todas las veces que llovió, según el pensamiento inductivo. Tendría que observar todas las veces que llovió en la historia y todas las veces que lloverá en el futuro. Cosa que es imposible, y no solamente que es imposible, digamos, sino que no sirve para nada. Porque ahí agarro el comentario de Romina en el chat. La ciencia busca efectivamente explicar. Efectivamente, lo que busca es arribar a leyes generales, sean estas descriptivas, o sean explicativas, o sean predictivas. Pero la ciencia lo que busca es trascender los casos particulares, ¿no? La observación de un caso particular. Entonces, a partir del método inductivo, para Popper, no se puede arribar a enunciados generales. De hecho, los empiristas lógicos nunca se van a poner de acuerdo en qué cantidad de casos. Ellos van a hablar de, bueno, una cantidad razonable de acumulación de casos, pero ninguno va a poder decir, como no pudieron decir de hecho ustedes, qué cantidad de casos es necesaria. Porque de hecho no la hay. Los casos particulares nunca, o mejor dicho, nunca se puede pasar a un enunciado general desde casos particulares. Entonces Popper, que era un tipo muy, bueno, esto es lo mismo, pero con otro formato, y volviendo al ejemplo del caso de los metales, a ver, bueno, lo mismo, ahí lo tienen a Popper. Popper, que era un señor muy lúcido, pero también, así como como parece un viejito bueno, era bastante jodido, no solo porque tenía posiciones medio reaccionarias, medio conservadoras, sino también porque era muy malo en sus críticas a sus colegas. Eh, Popper va a invertir, digamos, el problema con mucha lucidez, como les decía. Popper va a invertir el problema y va a decir, no podemos, con un único caso, no podemos, o mejor dicho, ni tampoco con la acumulación de casos singulares, podemos arribar a una ley general. Lo que sí podemos hacer con un único caso es demostrar que una ley general es falsa. Janina lo dijo hace un rato, si yo veo una vez, supóngase que un día empezó a llover y no paró nunca, ese caso demuestra que mi idea de que siempre que llovió paró, mi teoría, ¿no? Para decirlo así, de que siempre que llovió paró, es falsa. ¿Se entiende? La secuencia está invertida. Para Popper, que va a proponer el modelo hipotético deductivo, que lo tienen ahí, que él va a llamar falsacionismo, justamente por esto, falsacionismo versa sobre la capacidad de un único caso de demostrar falsa una teoría. Sobre esto vamos, esto. Para Popper la secuencia es justamente la contraria. Para Popper la teoría antecede a la observación. Los científicos arribamos a hipótesis, es decir, a ideas sobre cómo es la realidad. Como decía Romina en el chat, chicas, tengo la garganta hecha mierda, disculpen que por eso, no sé qué me falta poner. ¿Tiene alguna recomendación? Yo al mate le pongo miel, limón, no sé qué más ponerle. Eh, Jengibre hervido, sí, limón puro y jengibre, miel. sí, lo tengo que probar. Este cuatrimestre estoy, pero para atrás. Y la particularidad, yo no sé si a ustedes les pasa, es que nunca termino de enfermarme. La primera vez que me pasó, yo siempre que me agarra dolor de Pero garganta, es la enfermedad del docente. no, bueno, puede ser, eso es muy malo, eso es muy malo, Janet. Puede ser una que esté Según más vieja. según las estadísticas de la Sí, ART, obvio. los Sí, docentes se claro. enferman de eso. La No, voz. varios amigos docentes adolecen de lo mismo. Pero claro, puede ser que yo ahora estoy más grande, que antes no me pasaba porque era más joven y ahora que estoy más viejo me está empezando a pasar. Eh, pero, pero bueno, Los nada. caramelos con antibiótico, profe. Bueno, claro, eso.
A mí siempre que me empezaba a doler la garganta, chao, angina, necesito ir al médico que me dé antibiótico porque ya sé que no hay forma de solucionarlo. La novedad de este cuatrimestre es que estoy así, digamos, o a lo sumo me tomo un ibuprofeno y se me pasa, pero vuelvo a dar clase o cambia el clima, vieron que cambia de día, tenemos de repente día que casi llega a los 30 y día que casi llega a los 0. Bueno, en fin, volviendo. Lo que sí puedo demostrar con un único caso singular es la falsabilidad o la falsedad, en este caso, de una hipótesis. Entonces, insisto, piensen en esto, que lo central es esto, esta es la pregunta de parcial, ¿eh? Para Popper, lo que es diferente es la secuencia. No es de la observación de los casos a la ley general. Es la ley general probable, la hipótesis la vimos, la tienen en el texto, de hecho, en la clase de presentación. La hipótesis puede ser, recuperando el comentario de Romina en el chat, ¿no? Describir un fenómeno o buscar explicarlo. Pero más allá de eso, la teoría, que la teoría es un conjunto de hipótesis, pero no importa, la teoría antecede a la observación de los casos, ¿no? Para Popper la secuencia es exactamente la inversa, porque no importa la cantidad de casos que observe, siempre hay un salto entre los casos particulares y las leyes generales, ¿no? Nunca los casos particulares pueden derivar en leyes generales, porque siempre puede ocurrir, es siempre posible que un día se largue a llover y no pare nunca más. Si se da efectivamente ese caso, demostraría falsa mi teoría. Entonces, lo que yo puedo hacer es, primero, formular una teoría y después tratar, o mejor dicho, y después contrastarla con la realidad empírica. Si es sobre esto vamos a volver después. Si es, esperen, esto es lo mismo, no sé dónde está. No, esto, no importa. No está en la presentación al final. Si es falsa, ¿no? Si efectivamente ocurre que un caso niega la imputación causal que yo haya hecho o la descripción que haya hecho yo de un fenómeno, efectivamente la teoría tiene que ser descartada, ¿no? Ya no forma parte del discurso científico. El reemplazo, yo estuve pensando también, el reemplazo, la sustitución de la teoría, ¿cómo se llama? De la teoría geocéntrica por la teoría heliocéntrica. ¿Saben lo que es? Es Que una la Tierra boludez. era el centro del Exactamente. universo y Aristóteles veía los astros, ¿no?, pasar por el cielo, entonces la imputación causal que hacía, que la Tierra es el centro del cosmos y los cuerpos celestes que se ven en el cielo giran alrededor. Bueno, Copérnico demuestra que en realidad es el Sol el centro, o la hipótesis de Copérnico es que es el Sol el centro del universo. Obviamente Copérnico desconocía la idea de un cosmos más allá del sistema solar, y entonces para él era el Sol, ¿no?, el centro del universo, insisto, que era lo que se conocía, y la Tierra giraba alrededor, eh, y el resto de los planetas del sistema solar, es decir, las estrellas, en este caso el Sol, conformaba el centro, y los planetas giraban alrededor del Sol. Bueno, cuando Copérnico y Galileo arriban a esta teoría y eventualmente se logra demostrar, ¿no?, con el telescopio y demás, la teoría de Aristóteles queda completamente refutada. Ahora sí se confirma
Si se confirma, es la historia. O es lo relevante acá de lo que dice Popper. Porque si se confirma, quiere decir que arribamos a una verdad absoluta. Acá viene la cuestión del criterio de demarcación. Es pregunta, no es retórica. Si se confirma, sigamos con el ejemplo. Llueve ahora justo hay sol, no importa. Se nubla, llueve y para. Mi teoría se confirma. ¿Qué quiere decir que se confirma? Quiere decir eso, que se corrobora, pero no es lo mismo para Popper y no es lo mismo para la epistemología y no es lo mismo para el pensamiento científico, que se corrobore a decir que es una verdad. Las verdades quedan ya por fuera del discurso científico. Las verdades absolutas. Para Popper, el criterio de demarcación de la ciencia, espera que a ver el chat. El criterio de demarcación de la ciencia es justamente la falsabilidad de una teoría. Contrariamente a lo que, y es contraintuitivo, yo lo tenía en alguna diapositiva, pero ya me olvidé de dónde era. Es contraintuitivo, pero la falsabilidad no es para Popper un rasgo de debilidad de una teoría científica, sino más bien todo lo contrario. Es el criterio de demarcación entre la ciencia y la no ciencia. Volvamos a un ejemplo que yo les di la primera clase y con el que insisto todo el tiempo. El género de los ángeles. ¿Yo puedo corroborar el género de los ángeles? No, porque No. empíricamente no No, lo puedes corroborar porque no se puede ver, ni tocar, ni exactamente, sentir. porque son seres inmateriales, no se pueden ver, no se pueden observar. Yo puedo tener una teoría. El género de los ángeles es masculino, el género de los ángeles es femenino, el género de los ángeles es otra cosa, pero nunca va a ser científica porque no se puede corroborar. No es una teoría falsable. Las teorías científicas tienen como rasgo la falsabilidad. Esto es lo mismo, esta es pregunta de parciales, esto es lo mismo que decir un único caso singular observado que refuta la teoría o que no se corresponde con la teoría, efectivamente refuta la teoría y la demuestra falsa. O sea, en un caso más sencillo que no sea el de Los Ángeles, que Sí, a medio ver. que me rompe la cabeza, el de las nubes. Entonces, Popper dice que no importa cuántos días nublados haya y que llueva, sino más bien encontrar eso, la parte falsa, el cisne negro que le dice, El cisne que es negro. un día que esté nublado y que no llueva, por ejemplo, porque el viento Que se llueva con lleve las sol. nubes, o que llueva con sol. Bueno, pero igual, para que llueva tienen que haber nubes, por más que esté el sol oculto o no, o descubierto. Sí, vamos Entonces, a tirar grueso. sería un caso de, hay nubes, está muy nublado, está por llover, y un solo día que esté así, nublado, muchas nubes, y de pronto, no sé, o por otra condición, por ejemplo, el viento se lleva a las nubes, termina no lloviendo, ese sería el cisne negro, y ahí refuta la, la, Sí, sí, la Yanina, sí, teoría. efectivamente. Pero ojo, el cisne negro, efectivamente, encontrar el cisne negro no quiere decir que la teoría no sea científica. Son dos cosas distintas. Una cosa es refutar la teoría a partir de haber encontrado al cisne negro y otra cosa es el carácter científico de una teoría. Por eso el ejemplo del género de los ángeles. Una teoría sobre el género de los ángeles no es científica desde el vamos porque no es comprobable. Cualquier teoría, Porque ya empíricamente no es comprobable, ya desde exactamente, el vamos. empíricamente no es comprobable.
En cambio, la teoría de la lluvia, supónganse como cualquier teoría científica, que efectivamente encontramos el cisne negro, eso refuta la teoría, pero no quiere decir que por eso no fuera científica. Lo que quiere decir es que no se corresponde con la realidad y ya hay que descartarla, hay que arribar a una nueva teoría que explique o que caracterice o que prediga, no importa. ¿Se entiende la idea? Una cosa es el rol de la falsación como confirmación o refutación de una teoría, y esto es importante. Y otra cosa es el rol de la falsación como criterio de demarcación del conocimiento científico. Porque acá cuando en una época el instituto nos obligaba Cuando fue pandemia y todo era virtual, tuvimos que hacer exámenes múltiple choice. En fin, porque el instituto no quería trabajos domiciliarios. Entonces, una pregunta típica y bien jodida para estos temas es ¿cuál es la diferencia entre falso y falsable para Popper? Y esto es muy importante de entender, que no es lo mismo la falsabilidad como criterio de demarcación que, en términos de, como lo ponía Janina, que es muy pertinente, que encontrar el cisne negro, es decir, la observación empírica que refuta la teoría. Falsabilidad, por eso yo les decía, parece contraintuitivo y el uso de los términos de Popper no ayuda mucho, pero falsabilidad es un rasgo de fortaleza de una teoría científica. Cuanto más falsable es, quiere decir que más observaciones de la realidad habilita a que los investigadores hagamos para confirmar la teoría. ¿Se entiende? En este caso sería falsable el tema de que nubes es igual a lluvia, Claro, todo eso. lo que obligaría a que se estudien otras condiciones, como por ejemplo la humedad ambiental, los vientos y Exactamente. demás. Entonces es como que se hila más fino en la teoría, al falsear una parte, se hila más fino en otras partes para llegar a la conclusión, a la certeza que bueno, que siempre es como temporal hasta que se va armando todo. En este caso, nosotros ya Exactamente. tenemos en la historia de la ciencia una certeza absoluta de saber que, bueno, nubes, más humedad, más vientos de tal lado y el clima del suelo y demás, eh, es determinante para la lluvia. En este caso del ejemplo ya lo tenemos resuelto porque bueno, se lleva años investigando el clima, desde que la ciencia es ciencia, pero en otros casos lo que va obligando es a como cambiar de perspectiva, ir profundizando, una vez que algo ya es falsable, se va profundizando y cambiando de perspectiva hasta construir esa certeza absoluta y por eso les creemos a los científicos, porque Exactamente. en Bueno, vez de buscar certezas, afirmaciones, buscaron falsabilidades, ¿cómo se le dice? cer- Falsaciones. 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 Certezas absolutas, justamente no tenemos, no arriba a la ciencia certezas absolutas. Siempre arriba a certezas parciales, no es certezas parciales, eh, yo creo que estaba por acá. Bueno, no me acuerdo. Provisorias, objetivas Provisorias. provisorias, acá está en la tabla. Ahora repasamos al final los dos enfoques con esa tabla. Pero volvamos acá a esta secuencia. Una teoría sobre el género de los ángeles es cero científica porque tiene cero posibilidad de ser falseada. No hay cosa que yo pueda observar, no hay cosa sobre la cual yo pueda experimentar para demostrarla. Una teoría que es altamente falsable, tiene muchas posibilidades, ¿no?, de ser observada, de ser refutada, pero al mismo tiempo, en esa puesta a prueba, lo que hace, como decía Janina, es fortalecerse. Entonces Popper dice, bueno, el primer paso de la secuencia es la formulación de hipótesis, ¿no? Una hipótesis es científica si es falsable, es decir, si existen posibilidades de observar
la informatividad de ese enunciado. ¿Qué quiere decir? Que una hipótesis dice, siempre que llovió paró. Es un enunciado propositivo o negativo, no importa, pero informativo sobre un fenómeno de la realidad observable. Ese carácter es lo que le da el estatus de científico, ¿no? Entonces, cuanto más contraintuitivamente, porque nosotros asociaríamos falsabilidad a falso, ¿no? Pero no necesariamente falsabilidad. De hecho, falsabilidad no es necesariamente falso, más bien todo lo contrario. Falsabilidad es, en términos de el criterio de demarcación de la ciencia, lo que justamente nos permite afirmar que una teoría es científica. Que sea falso quiere decir que la teoría fue puesta a prueba, la hipótesis fue puesta a prueba y no se corresponde con la realidad empírica. Es decir, la descripción que hizo o la imputación causal que hizo se demostraron no coincidentes con la realidad empírica en la observación y esa hipótesis o esa teoría queda descartada, ¿no? Pero a diferencia, como le decía, de una teoría sobre el género de los ángeles, que no es posible de corroborar, esa teoría fue científica en un punto, como la teoría geocéntrica, ¿no? De Aristóteles. Durante mucho tiempo se creyó que era verdad, bueno, después se reemplazó por la heliocéntrica, después se descubrió, ¿no?, que el cosmos era mucho más amplio que el sistema solar, y la teoría heliocéntrica también, digamos, quedó vieja, quedó falsada. No obstante, digamos, sí, bueno, y Janina decía, y esto es un poco lo que vamos a ver la clase que viene con la conformación de los paradigmas, sí aportó la idea de que la Tierra gira sobre su propio eje y en una rotación, ¿no?, alrededor del Sol que dura un año, ¿no?, para nosotros. Pero en fin, lo que vea, esta tabla sí está buena. Yo no sé si tienen algo parecido en el texto. Esta tabla es lo único que me hace dudar con el tema de las presentaciones. Porque esta sí está buena y yo no sé si en el texto tienen algo así. Sáquenle captura de pantalla. Para los empiristas lógicos buscan entonces como objetivo la confirmación, ¿no? A partir de casos singulares. Insisto, lo importante de entender es la secuencia. El método inductivo busca inferir de casos particulares una teoría general, abarcativa de todos esos casos particulares. Popper dice, esto no se puede hacer. Lo que puede hacer la ciencia es al revés, formular una teoría y ponerla a prueba. Cuanto más se pone a prueba, es decir, cuanto más se busca refutar, más se fortalece, si efectivamente se corrobora, ¿no? Entonces, ahí está lo que yo le decía. La ciencia busca corroborar y las certezas a las que arriba son siempre provisorias, porque siempre existe la posibilidad de que un día se largue a llover y no pare nunca más. Lo importante, una vez más, insisto, y acá lo tienen en la tabla explicitado, es la secuencia. Para el pensamiento inductivo, los datos, la observación, los datos lo vimos ahí, o lo tienen en el texto en la clase de presentación. Datos no es otra cosa que la observación, ¿no?, la cristalización de la observación de un fenómeno, ¿no? Para un antropólogo que va al campo a estudiar una civilización no occidental, vamos a decirlo así, el dato es su cuaderno de campo, ¿no? Este ritual se llevó a cabo de la siguiente manera, involucra tales sujetos sociales con esta secuencia de pasos, tal y tal cosa. Para para alguien que estudia el fenómeno de la desigualdad, por ejemplo, un dato es un estudio cuantitativo sobre el nivel de ingreso, la encuesta permanente de hogares. Estoy poniendo ejemplo de las ciencias sociales. Para un astrónomo es la observación
¿no? De la trayectoria de un cuerpo celeste con el telescopio y el cálculo de esa trayectoria a partir de unidades de medida como los años luz. Para un biólogo es abrir el sapo y ver adentro cómo es el sistema digestivo, por decir algo. O mirar en el microscopio, en una cápsula de Petri, cómo funciona un ecosistema bacteriano. ¿A qué iba con? Ah, datos. Todo esto para ir también pensando en lo que decía de las diferentes ciencias, las diferentes disciplinas. El dato puede ser muchas cosas, pero siempre es la observación de la realidad empírica, o siempre parte de la observación de la realidad empírica. Todas estas personas van a anotar en su cuaderno diferentes cosas, eso va a conformar el dato. Pero la base del dato es la observación de la realidad. Entonces, volvemos ahora sí a lo que nos interesa. La secuencia para los empiristas lógicos es del dato o de la observación a la teoría. Para Popper, como no hay manera de pasar de hechos singulares, de datos o de observaciones a una teoría general, la secuencia es la inversa. Él lo que hace es invertir la secuencia, ¿no? Por eso decía, y esto es muy lúcido. Luego parece, primero tenemos teoría, primero tenemos una idea de cómo son las cosas. Y después vamos a observar si efectivamente esa idea, la hipótesis, Popper lo llamaba enunciados propositivos, yo no me acuerdo bien, seguro lo tienen en el texto, pero en nuestros términos, en los términos de la ciencia, como lo tiene en el texto de la primera clase, es una hipótesis. Primero tenemos la hipótesis de cómo es algo. Esa hipótesis, yendo al comentario de Romina, dice tal cosa es así, o dice tal cosa se produce porque antes se produjo tal otra cosa, o puede decir es esperable que se produzca, que si se produce tal cosa, se produzca tal otra cosa. Pero en fin, esa hipótesis va a ser un enunciado propositivo o negativo, informativo sobre la realidad, y como tal, lo que yo tengo que hacer es observar si la realidad se corresponde con la hipótesis. Si se corresponde, bien, la teoría está corroborada. Es una teoría científica, ¿no? Porque es pasible de ser corroborada y bien, se confirmó, pero siempre es provisorio, porque siempre puede ocurrir que surja o se observe efectivamente un fenómeno que la contradiga y entonces ahí sí se produce la refutación definitiva de la teoría. Profe, ¿sabe que nos vendría muy bien para poder integrar toda la historia del pensamiento científico? Un mismo ejemplo atravesado por todas las ideas de pensamiento, porque me parece que cuando cambiamos como ejemplo, se nos va la teoría como por las ramas. Por eso Lo que pasa que yo le preguntaba sobre el mismo ejemplo, a ver si lo iba entendiendo, porque me pierdo cuando hacemos otro ejemplo de otra parte. el ejemplo es el mismo, porque lo que cambia es la secuencia. Los empiristas lógicos van a decir, mi teoría es siempre que llovió paró. Para decir siempre que llovió paró, ¿qué hice? Observé antes muchas veces la lluvia. Y me olvidé la palabra, esperen que voy a volver a la presentación, que quiero decir la palabra justa que ahora me la olvidé. Acá está. Encontré una regularidad. Siempre que llueve, después para. Esa secuencia repetida en el tiempo se acumula y me permite decir, efectivamente, mi teoría, que es siempre que llovió paró. Popper va a decir, lo que pasa es que no di el ejemplo con Popper. Popper va a decir, bueno, no importa cuántas veces vea la lluvia, nunca puedo pasar de la observación de la lluvia a la teoría, a la afirmación de que siempre que llovió paró. La teoría, la idea de que siempre que llovió paró, yo la voy a tener antes de ir a observar la lluvia. No me va a surgir por observar, por encontrar una regularidad y por la acumulación de casos.
me va a surgir del pensamiento. Y yo lo que voy a hacer es observar sistemáticamente si esa regularidad se sigue dando en el tiempo. El día que ocurra que empiece a llover y no pare, la teoría se demostró falsa. En el mientras tanto, como siempre que llueve para, es una teoría falsable, pero que cada vez que llueve y para, se va reforzando. ¿Se entiende? Sí, pero Sí. Uy, ¿qué pasó? No, perdón, profe. O sea, Sí, lo que yo recuerdo así de Popper es que una vez que se corroboraba que cuando llovía paraba, aprobaba su temple, ¿no? O algo así estaba escrito. exactamente, está corroborada esa teoría. Lo que quiero decirles es que esté corroborada, para Popper, siempre es algo provisorio. ¿Mm? ¿Se entiende? sí, eso sí, profe. Pero, eh, pero bueno, es eso. Mismo ejemplo, dos, lo importante es entender la secuencia. Para los empiristas lógicos, la teoría surge de la observación. Entonces, de la observación paso a la teoría. De mirar una y otra vez la lluvia, yo voy a terminar diciendo, bueno, siempre que llovió paró. ¿Mm? A Sí, partir pero de la igual, explicación. igual de dónde viene la teoría de Popper en un principio. O sea, ¿de dónde viene el pensamiento Ah, ahí según él? está. Claro, y el problema claro, porque el método deductivo no es fantástico, también tiene sus problemas. ¿De dónde viene la idea? Es algo que Popper nunca va a terminar de explicar. Es lo que queremos, vamos a empezar a ver un poquito ahora, y es principalmente o centralmente la crítica que va a hacer el giro historicista de la ciencia y Kuhn en particular a la teoría de Popper. Porque Popper va a decir, pasemos entonces a la idea de consenso ortodoxo. Profe, por favor, use términos que sean los mismos que estén que en el libro, porque me parece que si me pone sinónimos también me mareo. Son los Porque mismos. yo capaz No, no. esto del libro, ¿qué cosa? Y porque después se pone a buscar en la filmina cuál era la palabra, porque a usted se le ocurriría otra palabra y capaz nos quedamos con una, porque veo que estamos, no sé, en el grupo, por ahí a veces surgen las mismas dudas, por eso yo A hablo, porque ver, voy siguiendo la clase y voy siguiendo las dudas, ¿no? Capaz por ahí nos cambia como de palabra y no entendemos si era un sinónimo o si es otra teoría, y ahí porque para eso tienen que nos leer el perdemos. texto, porque no Claro, alcanza con lo que yo digo, porque si no claro. leen el texto, no, las presentaciones están directamente sacadas del texto. Ahora, lo que yo digo, como errar es humano, y los científicos ya no buscamos la verdad absoluta, Aparte usted tiene mucho léxico y mucho conocimiento, entonces va hilando todo y ahí es donde nosotros nos bueno, perdemos por entre eso también yo les dije ya que este bastante año, con falsacionismo bueno, y ese es un problema forzado. de Popper, es un problema de Popper. Es la terminología que él usa, utilizar, obviamente es la traducción del original, eh, y es la terminología que él decide utilizar. Yo eso se los advertí, que ahí uno se puede confundir, y ese es un punto importante, sobre todo para determinar si ustedes entendieron o no, estudiaron o no a la hora del parcial. Eh, La idea de consenso ortodoxo ustedes la tienen, creo, si mal no recuerdo, es el apartado final del capítulo que estamos trabajando en la clase de hoy. El consenso ortodoxo digamos, se refiere abarca ambas escuelas de epistemología, ¿no? Donde ya no importa mucho, como yo les decía, entre el siglo XV y más o menos hasta los años 50 del siglo XX, ¿no? La ciencia se manejó con un cierto consenso sobre lo que hacía al carácter científico de los discursos. No importa si es inductivo o deductivo, en realidad hoy día trabajamos tanto
con procedimientos más inductivos como con procedimientos más deductivos. Pero el consenso ortodoxo se caracteriza no por esto que está acá, que es lo que quiero problematizar, sino por algunos puntos. Esto todavía es Popper. Ah, acá está. Ah, claro, pasa que acá está. No, esto viene después. Claro, profe, en su cabeza que ya lo conoce, todo tiene cohesión y coherencia, el antes, el Sí, sí, durante y por el eso me después, parece que y no voy a nosotros seguir. tenemos, No voy a seguir nosotros con esto. tenemos las nubes, tenemos todas las nubes nubladas, falsas, las Esto nubes. lo voy a dejar un poquito para después. No sé si vamos a llegar hoy, si no, vamos la que viene. El problema, vamos a cerrar con esto. Vamos a cerrar con este problema. Ahí está, ahora sí. Con el problema que planteó Janina, que es, entonces, ¿de dónde surgen las hipótesis? Bueno, ahí los remito a uno de los textos que yo les dije, si pueden revísenlo, de la primera clase, donde Klimovsky hablaba de los contextos, ¿no? Científicos. Popper no va a dar una respuesta a esto, a de dónde surgen las hipótesis. Popper va a decir, bueno, para entender de dónde surgen las hipótesis para los científicos, bueno, hay que apelar a la psicología, cosas que no hacen al campo de la epistemología. La epistemología se dedica exclusivamente al contexto de validación de las teorías científicas. Y el contexto de producción o descubrimiento, como lo llama Klimovsky o distintos autores, no forma parte de la epistemología y de hecho para Popper no importa demasiado. Por eso yo decía, Popper era un señor muy conservador que tenía opiniones un tanto restrictivas de la ciencia. Popper va a decir, bueno, no importa cómo un investigador arriba a su hipótesis. Lo importante desde el punto de vista de la epistemología es que efectivamente tenga criterio de validación, respete los criterios de demarcación impuestos por la epistemología, no valga la redundancia, y listo. Lo que van a hacer, digamos, lo que va a poner en cuestión Kuhn y quienes lo van a seguir, que conforman la filosofía de la ciencia, es justamente que el contexto de producción o el contexto de descubrimiento de las teorías científicas es más bien fundamental para entender cómo funciona la ciencia. Tanto como el criterio, también como el contexto de aplicación. Pero bueno, sobre el contexto de aplicación y las implicaciones éticas de las teorías científicas no vamos a hablar tanto, nos vamos a centrar más en lo que nos interesa, que es justamente el contexto de descubrimiento. Kuhn va a decir, no se puede, digamos, los filósofos de la ciencia que se enmarcan en el giro historicista, y después va a surgir la sociología del conocimiento científico, que se va a dedicar justamente, a partir del trabajo de Kuhn, que se va a dedicar justamente a entender el contexto en que surgen las teorías científicas. ¿Se acuerdan que yo les dije en la primera clase por qué entre los siglos XVI y XVII se da un desarrollo exponencial de la astronomía? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Esto lo va a explicar un sociólogo del conocimiento científico que se llama Robert Merton, que nosotros lo vamos a ver más adelante. No por esto, sino por otra cosa. ¿Se acuerdan de eso? Yo se lo dije la vez pasada o la primera, no me acuerdo. Eh, por el comercio era. Exactamente, por el comercio ultramarino y la necesidad de guiar los barcos en alta mar, donde no hay referencias geográficas sobre las cuales basarse para la navegación. Entonces, esto para Popper, esto que no era relevante para Popper, a partir del trabajo de Kuhn, a partir de el giro historicista de la epistemología y después el desarrollo que van a hacer los sociólogos del conocimiento científico, va a ser fundamental para explicar de dónde vienen las hipótesis. Porque si no, efectivamente, parece que caen como una entelequia. Como decía Janina, la pregunta de Janina es muy pertinente porque ¿de dónde surgen entonces las hipótesis? Es una pregunta a la que Popper no va a dar una respuesta muy acabada, o más bien va a desestimar como
incumbencia de la epistemología, pero que va a ser central para las corrientes de pensamiento que vamos a ver la clase que viene. Lo que yo les quería decir, cierro con esto, así nos tomamos 10 minutos por el tema del presente, es que más allá de las divergencias que tiene Popper con los empiristas lógicos, hay puntos transversales, que es la última parte ahí de la presentación a la que yo quería ir, pero ahora solo vamos a mencionar, que hay puntos que atraviesan ambas corrientes de pensamiento, más allá de esta diferencia fundamental en la secuencia del pensamiento, y que tiene que ver con la objetividad del sujeto que estudia, la separación entre el sujeto y objeto, que vimos, que también charlamos sobre eso en la primera clase, que es el criterio de objetividad, ¿no? El científico no se involucra con la realidad que está estudiando. Y la otra idea fuerza es la acumulatividad del conocimiento. Sea antes o después de formular la hipótesis, ¿no? Sea antes para los empiristas lógicos o después para Popper, el progreso de la ciencia es lineal, es acumulativo, de una manera bastante lineal. Y esto es lo que va a poner en cuestión el giro historicista de la ciencia, Kuhn sobre todo, con su idea de paradigmas, ¿no? Yo, anotar esto. Supónganse que si para los empiristas lógicos la ciencia se acumula así, para Kuhn va a ser una cosa así. Una línea que efectivamente es ascendente, pero que es un serrucho. Lo vamos a ver en la clase que viene. Pero me interesa que se centren en dos cosas cuando vayan a leer el texto. Y vean la idea de consenso ortodoxo asociada al positivismo, que positivismo lo vamos a ver cuando veamos, cuando empecemos a ver la sociología. Y la clase que viene también, que es la objetividad y la acumulatividad del conocimiento científico. Bueno, que esta clase sea aburrida no quiere decir que sea, que tenga bastante información. Así que seguramente habrá cosas que quedan pendientes, por eso yo insisto, tienen que ir al texto, ustedes tienen ahora una semana para volver al texto, es decir, digo, para leer el texto y revisitarlo si es necesario. Yo sé que el tiempo no siempre, digamos, no disponemos casi nunca del tiempo que quisiéramos para destinar a las cosas, pero bueno, el texto siempre lo van a tener, esta clase terminó hoy y nos despedimos y chao, hasta la próxima, el texto siempre lo van a tener ahí, entonces les insisto en que puedan revisar y si el texto y revisitarlo si es necesario, y dudas y demás seguimos trabajando. Esto, profe, que dice acá en lugar de la teoría, ya empieza a conectar, a introducir los paradigmas de Kuhn. Es que no me acuerdo, espera que lo tengo acá. Porque yo pregunté tipo, bueno, entonces ¿de dónde vienen las teorías? Si la teoría no viene primero, ¿de dónde vienen las Sí, teorías? Y me claro. explicó eso. Y ahí ya empieza a hablar de los paradigmas de Kuhn. Porque, por ejemplo, no sé, el caso que me acuerdo es el que descubrió cómo se organizaba la estructura del benceno, que de pronto soñó con un ouroburo, eso que es la serpiente que se come la cola, Sí, el uróboro. ouroboro, eso, tipo, soñó con eso. Obviamente estaba Bueno, introducido tanto en investigar y en averiguar eso que ya estaba en su cabeza, pero de pronto se organizó en un estado no de vigilia, sino de subconsciente, se le organizó la idea y de pronto la tuvo. Y así también me hay otro perdí tipo dónde de... estás. Yanina, ¿dónde dice? ¿Cuál es el apartado del lugar de la teoría? Yo ahora no lo tengo presente. como lugar de la teoría. El que vos dijiste. Estoy acá en el texto de Carbonelli. Lo que estaba recién.
lo que usted estaba mostrando recién, la filmina que estaba mostrando recién. Ah, no, bueno, no, lo que yo estoy mostrando en pantalla ya les dije es otra cosa. Estábamos hablando de Popper, yo pregunté, entonces según Popper, ¿de dónde viene la teoría? Sí, Si sí, no sí, todo eso me viene, acuerdo. y después empezamos a hablar de Kuhn, entonces le pregunté si esa filmina ya estaba introduciendo a Kuhn y los saltos de Ah, los paradigmas. Sí. Sí, sí, de hecho sí, que voy a empezar por acá, la clase que viene, porque hay un punto bien interesante, pero eh, no solo Kuhn, sino también Popper es muy lúcido en esta cuestión del lugar de la teoría, más allá de las limitaciones. Popper, bueno, no importa, lo seguimos en la clase que viene porque si no, eh, no vamos a terminar nunca. Pero sí, después charlamos un poquito más sobre esta cuestión de la teoría. Por eso muchas veces se habla del empirismo lógico como un inductivismo ingenuo o un empirismo ingenuo. Y eso tiene que ver con la forma con la que conocemos eh, con cuestiones cognitivas de los seres humanos, ¿no? Que va un poco también a lo que vos decías del sueño. Vamos a terminar por hoy, vamos a pasar lista y seguimos la que viene de acá.